Una de las principales formas de cuidado es la nutrición. Aquí se debe garantizar que ninguno de los alimentos que va a ingerir algún paciente vaya a causarle algún daño. Esto se define como inocuidad de los alimentos. Hablemos entonces de las tres fases que tiene un alimento, desde su producción de materia prima inicial hasta que llega a la mesa de un consumidor. Aquí vamos a ver intervención tanto de entes gubernamentales como factor privado. El primero sería el Ministerio de Agricultura, que es parte de una entidad de gobierno que se encarga de la vigilancia de la producción y saneamiento de la materia prima. Todo lo que es inicial para que después se conformen diferentes alimentos y estos alimentos después se puedan llegar a ser parte de ingredientes de un plato final. Esta producción primaria es vigilada por autoridades sanitarias o por el ICA. Después tenemos al Ministerio de Salud y al INVIMA en su segunda fase. Toda esta materia prima es transportada hacia las fábricas donde se van a llevar la producción de alimentos. En estas fábricas hay diferentes intervenciones. La principal es el INVIMA, que es el registro principal que tiene un alimento al salir de una fábrica que le certifica. Después hay otro transporte que es ya directamente hacia los sitios de comercialización. Esto ya le corresponde a la autoridad sanitaria territorial y de diferentes entidades territoriales de salud. Lo último es la fase del consumidor, que toma desde esos centros de distribución todo las compras usuales. Esto ya se hace tanto a nivel hospitalario como a nivel personal, ¿sí? O de entidades, y es la preparación y el consumo de dichos alimentos que salen de esa comercialización. Toda esa vigilancia y ese proceso que se hacen tanto desde entidades privadas como desde entidades gubernamentales es para la prevención de ETAs, que son las enfermedades transmitidas por alimentos. Se definen como síndromes originados por la ingesta de alimentos que contienen agentes tóxicos o etiológicos en cantidades que pueden afectar la salud del consumidor final. Aquí encontraremos enfermedades de dos tipos, de tipos infecciosas, que es cuando los alimentos se contaminan con agentes como hongos, virus o parásitos, y las enfermedades de intoxicaciones, que ya es toxinas o agentes que ingresan como plantas, microorganismos y sustancias. Estas de intoxicaciones llegan a ser más por accidentes en las diferentes formas de preparación y demás, mientras que las infecciosas parten más de un descuido por parte, bien sea de alguna de las de los tres agentes que participaron en la cadena de producción, distribución o preparación de alimentos. Algunas estrategias prácticas en términos de prevención de estas enfermedades son primero la reglamentación, todo a nivel jurídico, que tienen desde la producción hasta la comercialización de alimentos, y la normativa para llevar a cabo estos procesos. Esto es una ley que parte directamente hacia las empresas o entidades que se encargan de estas dos primeras fases. La siguiente es la gestión de políticas y medidas sanitarias o fotosanitarias. Eso ya es directamente la especificación básicamente de esa normativa. Son también de la parte jurídica. Tercero tenemos la inspección, vigilancia y control. Estas tres fases son importantes y se llevan a cabo tanto desde entes gubernamentales como desde entes privados. Tienen la idea de revisar y hacer una doble verificación de que estos alimentos no lleguen a estar contaminados y lleguen a ser contraproducentes desde su ingesta. También tenemos la información, educación y comunicación. Esto se hace tanto a nivel de empresas, de educar a las empresas, de estar en constante capacitación de nuevas estrategias para prevención, como también hacia la comunidad.
y ya veremos más adelante que desde la parte de consumo también hay unas estrategias muy puntuales para la prevención de estas enfermedades, ya que no todo tiene que ser desde la cadena de producción, sino que muchas veces estas enfermedades parten desde la preparación de alimentos. Entonces, educación y comunicación de nuevas estrategias es una parte fundamental para tratar estos problemas desde la prevención. También tenemos el fortalecimiento del sistema de vigilancia de salud pública. Esto ya es directamente del Ministerio de Salud. Puntualmente es una doble verificación anexa a los procesos que ya se tienen como regulación normativa y añade una verificación externa. También tenemos ya por último el desarrollo de capacitaciones y pues nuevas verificaciones de estrategias para prevención. Siendo así, hay unas primeras reglas que vemos que hacen parte más de entidades privadas y a nivel organizacional, pero también hay estrategias puntuales como en este tercer agente, que es el consumidor final, que usualmente es el mismo que se encarga de la preparación de alimentos. La primera es que tenemos necesidad de la higiene personal, tanto de la persona que prepara esta alimentación como la persona que va a consumirlo directamente, porque muchas veces no hace parte de la preparación o toda la cadena de producción, sino que esta persona puntualmente no tenía una buena higiene y al alimentarse los virus o microorganismos que tenga en las manos las va a llevar a sus alimentos y esos alimentos los va a ingerir, por tanto va a ingerir esos microorganismos que a la final le van a causar una afectación a su salud. Segunda es la higiene de la cocina y de donde preparamos los alimentos. Aquí es importante resaltar el buen estado de los elementos de preparación y el material de dichos elementos. Anteriormente se cocinaba con diferentes productos que estaban al alcance a base de maderas y estas maderas lo que hacían es que por más de que una persona higienizara sus elementos, iban quedando al ser materiales porosos microorganismos dentro y esto proliferaba la producción sin darse cuenta de estos agentes. También tenemos la limpieza de los productos mismos. Si bien vienen con una higienización estándar y de inocuidad, estos alimentos, los empaques externos también deben ser higienizados, ¿sí? También como los mismos alimentos, así como frutas o verduras. Es importante tener en cuenta que hay ciertos productos que nos pueden ayudar a limpiar estos alimentos, pero que en grandes cantidades también pueden ser de daño o producir una alteración tanto a los alimentos o la composición química de estos o directamente solo a la salud una vez los ingerimos. Entonces, la mezcla de diferentes activos químicos hay que manejarla con cuidado para no llegar a producir también una afectación a la salud del consumidor. Tenemos también el almacenamiento de las cadenas de frío. Todos los alimentos que manejan la cadena de frío deben ser correctamente almacenados para evitar esta producción de microorganismos al interior de los alimentos, tales como las carnes, y los diferentes alimentos, sobre todo lácteos. Hay que tenerles mayor cuidado a esta cadena de frío, así que las recomendaciones son que cuando vayamos del mercado sea de lo último que nosotros tomamos para llevarnos hacia las casas y de lo primero que volvemos a refrigerar. También, y anexo a este tema, es el tema del descongelamiento de los productos que tienen una cadena de frío mayor. No hay dos tipos de cadena de frío, es la menor y la mayor. La menor es básicamente todo lo que nosotros metemos a refrigeración y el congelamiento es una cadena de frío superior. Allí se tienden a formar diferentes cristales en los alimentos que están descongelados y vueltos a congelar. Esto es importante, ¿por qué? Porque sobre todo las carnes o cierto tipo de cerdos así tienden a generar unas bacterias específicas que una vez ingeridas por el ser humano pueden llegar a ser prácticamente mortales. Entonces, se recomienda verificar de acuerdo al producto que se vaya a consumir y su forma de preparación, cómo se debe descongelar. Muchos de ellos se deben descongelar, pasar de los congeladores a las neveras bajas y de las neveras bajas a un tiempo de descongelación afuera y ahí sí a cocción. También
Y por último, tenemos aquellas quejas que podemos presentar directamente ante el INVIMA, que es el ente regulador de los diferentes productos. Y así concluimos básicamente cómo podemos nosotros también desde la parte de consumidores ayudar a prevenir todas estas enfermedades, bien sea por malos manejos alimenticios o que nos demos cuenta de que un producto llegó a mal estado por cadenas de producción antes. Gracias.